Existe una prisión mucho más fría que el acero. La prisión de la mente racional. Una celda con paredes de lógica y barrotes de evidencia empírica, donde todo lo que no puede ser medido es automáticamente descartado. Conocí a Elena y era la máxima autoridad en esa cárcel. A sus 36 años, era una neurocientífica brillante, con una mente tan afilada que podía diseccionar un concepto emocional y reducirlo a impulsos eléctricos. Elena no creía en lo que no podía ver en un escáner de resonancia magnética funcional. Para ella, la espiritualidad era un subproducto evolutivo, un conjunto de ilusiones creadas por el cerebro para manejar el miedo a la muerte y la incertidumbre. El crecimiento personal no era más que optimización cognitiva, un hackeo de los circuitos neuronales. Ella se reía de la idea de la consciencia de unidad, etiquetándola como fantasía pseudocientífica. Su vida era una ecuación perfectamente balanceada, donde cada variable estaba controlada. Pero, como toda ecuación unidimensional, carecía de profundidad. Su ambición la había llevado a la cima de su campo, pero le había robado la capacidad de conectar con sus propias emociones o las de otros, algo que en bioneuroemoción se identifica como el conflicto de vivir desde la cabeza, no desde el corazón. Un esfuerzo constante por no sentir para mantener la coherencia. Elena no había llorado en una década. Creía que la emoción era un sesgo en el experimento de la vida. Ella era una experta en el cerebro, pero una ignorante en el corazón. El universo, sin embargo, tiene una maravillosa forma de insertar variables inesperadas en nuestras ecuaciones perfectas. Y esa variable llegó en el frío laboratorio de su investigación. Si alguna vez has sentido que tu mente racional bloquea tu felicidad o tu crecimiento personal, esta historia emocionante está hecha para ti. Estamos a punto de presenciar un giro de 180 grados en la unión entre la espiritualidad y la ciencia. Dale a me gusta si crees que la ciencia y la conciencia pueden convivir, y suscríbete si buscas el camino que une a ambas. Ahora, veamos qué desarmó la lógica de la doctora, la crisis de Elena, la implosión que la obligó a mirar dentro. Comenzó con el paciente cero. Ella estaba liderando una investigación de vanguardia. Analizar la actividad cerebral residual en pacientes en estado vegetativo, buscando la más mínima señal de conciencia. El laboratorio de Elena era su templo. Luz fría, pantallas con ondas cerebrales serpenteantes, el zumbido constante de los equipos. Para ella, el mundo solo existía en ese espacio aséptico y medible. El paciente cero, un hombre de 60 años llamado Miguel, había sido declarado sin actividad cerebral superior. Era, para la ciencia, un cuerpo con funciones automáticas. Pero Elena, al revisar minuciosamente las grabaciones de un mes de estudio, detectó un patrón que su lógica no podía descifrar. Cuando, por protocolo, se le ponía música de Mozart, las redes neuronales asociadas al placer se activaban fugazmente. Esto era explicable por la memoria biológica. Pero un día, la enfermera de turno, una mujer mayor y cálida, ignorando el protocolo, le susurró una frase de cariño que su esposa siempre le decía, y en ese instante, en el tálamo de Miguel, se registró un pico de actividad que no era solo biológico, era significativo. Elena intentó replicar el pico con todo. Ruido blanco, comandos fríos, estímulos eléctricos, todo lo que la neurociencia pura le permitía. Pero no consiguió nada. El pico solo se repetía, de forma mínima pero consistente, cuando se introducía un estímulo que ella, a regañadientes, tuvo que etiquetar como conexión con intención. Su conflicto interno se hizo físico. Elena, el ser racional, empezó a experimentar dolor de espalda crónico, tan intenso que le impedía sentarse erguida en su silla ergonómica. La espalda, en el enfoque de la bioneuroemoción,
A menudo representa la dificultad para soportar la carga de la vida y la rigidez para adaptarse a una nueva dirección. Su cuerpo, incapaz de sostener la carga de su escepticismo, le gritaba: «Relájate. Hay otra forma de sostenerte. Hay otra forma de ver la verdad que te estás negando a integrar». La paradoja la estaba matando. Ella, la científica del cerebro, estaba somatizando la resistencia a la verdad que su propia investigación le mostraba: que la conexión no es solo química, es consciencia. El dolor de espalda se volvió insoportable. Elena se sentía como una olla a presión intelectual. Desesperada, su colega de anatomía, un hombre sereno que siempre le sonreía con calma, le recomendó un taller de mindfulness. «Busca datos empíricos sobre sus efectos», le dijo su colega, sabiendo que era el único lenguaje que ella entendería. Elena fue al taller buscando una técnica, un truco cerebral para la relajación. Lo que obtuvo fue una invitación a sentir la vida por primera vez. La facilitadora, con una voz suave y el uso sutil del lenguaje amable, la guió a un ejercicio de atención plena. Elena se resistió con todo su ser racional. «Esto es cursi, esto es irracional», pensaba, pero el dolor de espalda era más elocuente que su ego. Cerró los ojos y se concentró en la sensación de su respiración, entrando y saliendo. La facilitadora le pidió que notara el flujo de aire, el ligero roce en la nariz, el movimiento de su diafragma, incluso en la espalda. Por primera vez en años, Elena salió del flujo incesante de pensamientos analíticos y entró en el espacio que existe entre ellos, un espacio nuevo que ella nunca había medido. Ese espacio entre pensamiento y pensamiento. Y allí, en ese espacio silencioso, experimentó algo que no tenía etiquetas en su diccionario científico. Experimentó paz, calma y silencio. El mindfulness es la práctica más profunda que existe para cultivar la atención plena en el aquí y el ahora. Te enseña a trascender la identificación con el ego pensante y a conectar con el observador, con el ser silencioso que está más allá de la mente. Te entrega la llave para tu propia transformación personal. Elena empezó a aplicar lo que estaba aprendiendo de la atención plena y del mindfulness en su trabajo, casi como un experimento clandestino. En lugar de analizar los datos del paciente Miguel con frialdad, se sentaba ahí a su lado. Se obligaba a parar y estar en silencio interno. Cerraba los ojos y le ofrecía un espacio de presencia y compasión profunda a su paciente, como un acto de experimento personal, para ver dónde la llevaba este estado de observación consciente. Y aquí ocurrió el verdadero salto cuántico, la implosión de su paradigma. Cuando Elena hacía este ejercicio, la resonancia magnética, el escáner más objetivo del universo, captaba un ligero pero medible aumento de coherencia en las ondas cerebrales de Miguel. No era el qué le decían, sino el cómo y quién se lo decía. Elena se dio cuenta de que la conciencia de unidad no era una creencia, sino una realidad física. Nuestros cerebros, a través de las neuronas espejo y la resonancia, están intrínsecamente conectados. Su calma, su intención amorosa y, sobre todo, su presencia consciente influía en la mínima actividad cerebral de un paciente en estado vegetativo. Su transformación personal la obligó a reescribir su entendimiento de la realidad. Dejó de resistirse a la evidencia de su propio cuerpo y de su investigación. Se dio cuenta de que su dolor de espalda no era solo una carga, era la resistencia de su columna a inclinarse y ver la vida desde una perspectiva más grande. La vida le estaba pidiendo no más análisis, sino más amor consciente. Entendió que su dolor no era el enemigo, sino un mensajero. La doctora Elena descubrió que la espiritualidad y la ciencia no están en guerra, y que la conciencia
es el puente que las une. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido como Elena? ¿Qué crees que es lo más difícil de conciliar entre tu mente racional, la ciencia, y tu intuición, la espiritualidad? ¿Dónde sientes el mayor conflicto interno para tu crecimiento personal? Tu respuesta puede ser el salto cuántico que ayude a otra persona. El giro de 180 grados en la vida de Elena fue total. Dejó de ver su laboratorio como una torre de marfil y lo convirtió en un centro de exploración del potencial humano. Empezó a integrarla todas estas herramientas de presencia y atención plena en su vida. Dejó de buscar el éxito externo, la publicación perfecta, y empezó a buscar la coherencia interna. Ella empezó a cambiar su lenguaje interno, la forma en la que se hablaba a ella misma, y eso desarrolló a su vez una manera nueva de hablar a los demás. Cambió su identidad de una forma amable y coherente. Reemplazó el «yo soy una científica que prueba hechos» por el «yo elijo ser una científica consciente que explora las posibilidades de la conciencia humana». Este cambio de identidad, que la ciencia llama reprogramación, fue el verdadero motor de su crecimiento personal. El cambio en ella fue tan profundo que su trabajo de investigación dio un giro radical. Empezó a estudiar la influencia de la compasión, el mindfulness y la intención amable, y cómo todo esto aumentaba directamente la neuroplasticidad del cerebro, y encontró evidencia robusta y científica. La compasión, ese sentimiento que consideraba irracional, se manifestaba como una reorganización neuronal medible y beneficiosa. La neurociencia validaba las milenarias prácticas de la espiritualidad de tantas culturas milenarias. Ahora, Elena, la neurocientífica, podía hablar con autoridad sobre la conexión entre espiritualidad y ciencia. Ya no decía, la espiritualidad es un truco cerebral, sino, la conciencia es una capacidad inherente del sistema nervioso que la ciencia apenas empieza a mapear. Y el amor y la compasión son los estímulos más poderosos para el desarrollo cerebral. El dolor de espalda de Elena desapareció. El conflicto se resolvió cuando se permitió ser flexible, amorosa y menos rígida. Su cuerpo ya no tenía que gritar. Ella había entendido el verdadero significado de la transformación personal. No se trataba de abandonar la razón, sino de usar la razón para validar las verdades del corazón. La ciencia es la herramienta. La conciencia es el manual de instrucciones. El salto cuántico no es un evento mágico. Es la decisión consciente de honrar la verdad de tu mente, la lógica y la verdad de tu corazón. La conciencia es la fusión que te llevas a un estado de conciencia de unidad contigo mismo, con lo que te rodea y con la vida y el universo mismos. Ella ya no veía a Miguel como el paciente cero, sino como el maestro espiritual que le hizo mirar dentro de sí misma para ver lo que tenía enfrente. El viaje de Elena nos enseña que el crecimiento personal más profundo no se logra eligiendo un bando, ciencia o espiritualidad, sino construyendo un puente entre ellos. Tu mente es un instrumento poderoso, pero el corazón es el conductor. Permite que la neurociencia valide tu experiencia y permite que tu espiritualidad le dé propósito a tus datos. Y tú, después de escuchar la historia emocionante de la doctora Elena, ¿cuál es la primera estructura de tu vida que vas a suavizar con la conciencia del corazón? ¿Cómo vas a unir tu razón y tu intuición para conseguir un verdadero crecimiento personal? En Camino Implosivo, buscamos siempre la transformación personal a través de historias que inspiran y relatos inspiradores con un mensaje profundo. Aquí encontrarás cuentos cautivadores basados en el crecimiento personal y el despertar interior, explorando la espiritualidad moderna desde la perspectiva de la psicología transpersonal. Unimos la espiritualidad y ciencia para compartir historias con sabiduría
que te guíen hacia la consciencia de unidad. Suscríbete para no perderte tu próximo paso en el camino hacia adentro.